Bienvenidos a un nuevo encuentro con la ciencia de la informática. En la lección de hoy comenzaremos a dar la unidad número 2 referente a procesadores de textos. En la unidad número 1 tuvieron la oportunidad de estudiar los sistemas operativos. O sea, como lo estaba diciendo su palabra, sistema operativo es el sistema que nos permite operar dentro de la computadora, o sea, interactuar con la computadora. Pudiéramos llamarle, por ejemplo, que es un lenguaje. Cuando vamos a un país, aprendemos un idioma, es como si estuviéramos aprendiendo un idioma dentro de la computación para poder conversar, llamémoslo así hipotéticamente, con nuestra computadora. Ya comenzado a estudiar el sistema operativo y haber evolucionado en él, estamos en condiciones de pasar a los procesadores de texto, o sea, al título de la lección que les propongo hoy. Unidad número 2. Procesamiento de textos con ordenador. Con esta unidad daremos continuidad al sistema de aplicaciones que ya hemos comenzado a estudiar. En la misma tendremos la posibilidad de estudiar 11 lecciones donde pretendemos abarcar los elementos y técnicas fundamentales para realizar textos con un ordenador, por lo que les propongo nuestra primera lección. Lección número 10. De la pictografía al ordenador. Pictografía. Escritura ideográfica que consiste en dibujar los objetos que han de explicarse con palabras. Ordenador. Máquina electrónica dotada de una memoria de gran capacidad y métodos de tratamientos de la información, capaz de resolver problemas aritméticos y lógicos gracias a la utilización automática de programas registrados en ella. Para el desarrollo de esta lección comenzaremos haciendo un poco de historia sobre cómo surgió el lenguaje de escritura y cómo fue aplicado a la computación. Observemos pues. El desarrollo de las formas primitivas de comunicación humana trajo como resultado el surgimiento del lenguaje oral, producto de la necesidad del intercambio de las experiencias adquiridas en las relaciones de trabajo. Sin embargo, el hombre primitivo sintió también la preocupación
por representar sus pensamientos de forma escrita. Comenzó por dibujar los objetos que identificaban los acontecimientos cuya memoria quería conservar. Luego, se representó el significado de estos objetos por medio de figuras o símbolos. Aparecieron diferentes signos gráficos destinados a evocar ideas conocidas con el nombre de jeroglíficos. Toda esta representación ideográfica no fue más que un conjunto figurado de ideas mediante imágenes objetivas, pero estas figuras son simbólicas, con contenido conceptual eminentemente metafórico. Este sistema ideográfico se transformó posteriormente en escritura silábica. Aproximadamente en el año 895 antes de nuestra era, los fenicios inventaron el alfabeto, hecho que marcó el inicio de la escritura alfabética. Diferentes medios y herramientas, naturales o inventados por el hombre, fueron utilizados para realizar los primeros dibujos o la representación de sílabas y letras, asentándolos primeramente en piedras o cavernas, más tarde en el papiro, que resultó ser el soporte de sus representaciones ideales, medio utilizado aún después de la invención del papel. En los comienzos del siglo XVIII en Inglaterra se inventó la máquina de escribir, la que se perfeccionó y popularizó en el año 1872. Posteriormente se llegó a construir la máquina de escribir eléctrica. Desde entonces se contó con un poderoso medio para la representación escrita, que ha supervivido hasta los días de hoy. En el siglo XX, con el surgimiento y desarrollo de los ordenadores, las máquinas de escribir eléctricas se perfeccionaron, dotándolas de memoria interna para el almacenaje de textos. Por otra parte, los programadores de ordenadores, con el objetivo esencial de utilizar estos modernos equipos en la solución de diferentes tipos de problemas, se volcaron de inmediato a la concepción y diseño de programas capaces de procesar textos. Pero, realmente, ¿qué ventajas trae el empleo de un ordenador en el proceso de escritura? Ya hemos visto una breve reseña histórica del surgimiento de la escritura, por lo que estamos en condiciones de comenzar a dar respuesta a la interrogante planteada. Veamos pues. ¿Qué ventajas trae el empleo de un ordenador en el proceso de escritura? Es necesario que copien esta interrogante en sus cuadernos. Permiten la creación, corrección, modificación e impresión de documentos y su almacenamiento en forma digital. Esta es la respuesta a la pregunta. Copiemos en el cuaderno.
De aquí ya podemos inferir entonces el concepto de procesador de textos. Veamos. Procesadores de texto son programas que permiten la creación, corrección, modificación e impresión de documentos y su almacenamiento en formato digital. Hemos aprovechado la respuesta de la pregunta en función del concepto de procesador de texto. Como pueden observar, la palabra documentos se está resaltando constantemente, señal de que nos quiere decir algo. Documento. En latín, docere, enseñar. En sentido amplio, una entidad física idónea para recibir, conservar y transmitir la representación descriptiva, gráfica o sonora de una determinada realidad. El elemento material donde se plasma puede ser un papel, un video, un disco o una cinta magnetofónica, entre otros medios. Copien en sus cuadernos. Ya hemos dado respuesta a la interrogante. Hemos definido el concepto de procesador de texto y qué es un documento. Vamos a pasar a ver una interrogante para continuar con nuestra lección. ¿Por qué es importante y necesario conocer un procesador de textos?
Tipos de documentos a realizar en un procesador de texto. Voy a mostrarles qué podemos hacer con un procesador de texto. Vamos a empezar por el primero, o sea, que en él podemos realizar resúmenes escritos sobre diferentes temáticas. Como aspecto número 1. Orientaciones para la realización de tareas en diferentes materias o asignaturas. Sistemas de ejercicios para una lección, una asignatura, un curso o una especialidad. Soluciones a temas de estudio o sistemas de ejercicios. Informes de resultados de trabajos prácticos o investigativos. Ponencias para presentar en eventos, encuentros de conocimientos y concursos.
Boletines informativos. Cartas oficiales o personales. Información obtenida mediante fuentes digitalizadas u obtenida mediante cualquier tipo de mensajería electrónica. Hemos visto los diferentes tipos de documentos que podemos realizar con un procesador de texto. Bien, a modo de comenzar ya a entrar en materia de la unidad, quiero decirles o explicarles que el concepto de procesador de texto en su función es realizar al final, entregar un documento, puede ser impreso o en formato digital. Yo quiero mostrarles hoy, antes de comenzar con el desarrollo de la unidad como tal, un documento ya impreso. ¿Por qué? Porque este va a ser el patrón con que nosotros vamos a trabajar, o sea, con un documento similar a este. O sea, voy a mostrarle el documento como tal. Vamos a ver sus características, se las voy a explicar, qué podemos ir haciendo con un procesador de texto. O sea, le voy a ir dando una introducción para que ustedes se vayan interesando en esta materia. ¿Qué sugiero? Que el facilitador que está trabajando con ustedes observe bien este documento. ¿Por qué? Porque es necesario que realice un documento similar a este, no con las mismas características, pero sí con los aspectos que yo voy señalando en este documento, para que lo introduzca en sus computadoras, como le orientaré a continuación. Bien, este es el documento que yo tengo impreso. Este documento también lo tengo digitalizado en la computadora, o sea que a medida que vayamos dando las diferentes lecciones, vamos a ir viendo el documento. Esto es un documento impreso, no a color, solamente en blanco y negro, porque es el más común que podemos utilizar para realizar nuestras prácticas. O sea, no derrochar tintas a colores para hacer este tipo de trabajo. Bien, esto es un documento impreso, como ya les decía, hecho en una impresora. O sea, el resultado de un trabajo elaborado en el procesador de texto. Nosotros estamos observando aquí, en su primera página, ¿no?, cómo tratamos de dar un texto de modo agradable, pudiéramos decir así, un texto artístico en el nombre del trabajo. Le pusimos, por ejemplo, trabajo de clase en un estilo de letra predeterminado que tiene la computadora, que aprenderemos a trabajar con él. Pusimos asignaturas con este mismo estilo de letra, historia universal. Escogí, por ejemplo, una asignatura de las que ya ustedes han recibido en este curso. Los integrantes con otro estilo de letra, que también trabaja la computadora. Inserté también una imagen en el documento. O sea, es una de las posibilidades que me brinda también los procesadores de texto. No solamente escribir, sino también insertarle imágenes al documento. Pueden ser imágenes prediseñadas dentro del documento o imágenes de archivo. Eso lo aprenderemos más adelante. Estamos viendo que este documento tiene un borde artístico que también se puede agregar en el documento a través de los procesadores de textos. Bien. En la segunda hoja ya he comenzado a realizar el texto. Por ejemplo, una de las características del texto es
un párrafo. Como están viendo aquí, estamos trabajando con un párrafo. Un párrafo que tiene determinadas características. Ustedes esta letra, por ejemplo, que tiene aquí al comienzo de este párrafo, la han visto en los diarios, en capítulos de libros, etcétera. Esta se llama letra capital. Es una de las formas también que vamos a aprender, cómo la máquina es capaz de producirme esta letra capital. También vamos a ver, por ejemplo, ustedes pueden ir observando que hay ciertas letras que están con un fondo. En este caso es gris. ¿Cómo yo puedo enfatizar también una palabra? ¿Cómo, por ejemplo, puedo subrayar una palabra? ¿Cómo puedo ponerla en negrita? Este tipo de palabra, vamos a verlo aquí, ¿ven? Este tipo de palabra en negritas, ¿no? También está en cursiva, tiene cierta inclinación con respecto a la otra parte del texto. Podemos ver también aquí un subrayado ondulado también. No sé si lo pueden apreciar bien ahí. Aquí aplicamos negrita, cursiva y subrayado. O sea, son técnicas intrínsecas en el procesador de texto que nosotros vamos a estudiar. Bien, otra de las técnicas que vamos a estudiar en el procesador de textos. Aquí tenemos también un párrafo, lo están observando, pero bien, ya este párrafo tiene imágenes insertadas dentro del texto. Estas imágenes vienen insertadas dentro de la galería de imágenes de Microsoft Word. Bien, pasemos a la tercera página. Aquí tenemos dibujos personalizados. La computadora tiene una barra de dibujos que me permiten a mí realizar todo este tipo de dibujos. Por ejemplo, en la primera parte del dibujo tenemos figuras geométricas. Tenemos un rombo, tenemos un rectángulo, tenemos una elipse, tenemos un círculo y tenemos un cuadrado. Se puede ver, por ejemplo, en el borde del rombo que tiene puntos discontinuos en su borde. Quiere decir que yo puedo establecer determinado tipo de borde a las figuras que yo trabaje en la computadora. El rectángulo tiene línea continua, un poco más gruesa. Están viendo, por ejemplo, que la elipse tiene un fondo sobredimensionado detrás. Me está indicando que está en tercera dimensión, que tiene una sombra, en este caso. Aquí tenemos un círculo, que bueno, no se percibe bien el color, porque estamos trabajando en blanco y negro. Aquí tenemos, por ejemplo, una flecha. Aquí tenemos bordes discontinuos. Podemos trabajar diferentes tipos de bordes con el procesador de texto. Podemos también realizar una flecha, lo mismo hacia izquierda que hacia derecha. También tenemos un mecanismo ahí en la barra de dibujo para trabajar las distintas autoformas. Ustedes han visto durante otras asignaturas que han aparecido diferentes imágenes como esta. Este tipo de nube que se llama llamada. Esta es para poner pensamientos de una figura, etcétera, que podemos trabajar dentro de las autoformas que tiene el Microsoft, cosa que iremos aprendiendo poco a poco, todo este tipo de autoforma que se trabaja en el procesador. Luego tenemos otra parte dentro del texto, que es trabajo con números y viñetas. Por ejemplo, ¿qué van a hacer las viñetas? Pequeñas figuras para destacar algo dentro de un texto, significar algo dentro de un texto. Pero también podemos hacer un esquema numerado, como este que está aquí, o ponerle números como está aquí, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. O un esquema numerado que me permite jerarquizar dentro de una numeración determinadas partes de los números. Por ejemplo, aquí tenemos esquema numerado, 1, el 2, pero el 2 ya trae un esquema jerárquico, 2.1, puede ser 2.3, etcétera, como están viendo aquí en mi documento. También, si podemos observar aquí abajo, tenemos una nota al pie de página. Como también dentro del documento yo puedo poner una nota referente. Por ejemplo, país, que lo tenemos aquí, yo le hice una nota al pie porque yo quiero significar de qué país puede ser, por ejemplo, que está hablando de algún país determinado. Claro, esto es un texto hipotético, que esté hablando de un país determinado y haga una nota al pie de página y aquí debajo
en nota al pie de página me pone la referencia, qué país estoy hablando, si es de su economía, etcétera. Lo que yo quiera escribir como nota al pie de página. También vamos a significar aquí el número de la página. Otra de las cosas que puedo hacer con el procesador de texto, introducir números de páginas también. Veremos luego cómo trabajar con el mismo. Pasemos a la página número 4. Bien, aquí estamos viendo algo parecido a lo de ahorita. Ustedes dirán, bueno, ahí hay una imagen también, pero observemos bien, esto no es un párrafo conciso. Estamos viendo que este párrafo está dividido, ¿ven? Texto que termina aquí, continúa aquí y así sucesivamente. Esto se va a llamar trabajo con columnas. Otra propiedad, otra capacidad que tiene la computadora de realizar texto. Este es un texto que lo hemos visto mucho en los periódicos, o sea, en el diario, en lo que leemos de la prensa. Esto es un trabajo con columnas. Aprenderemos la técnica a trabajar con columnas que tiene sus requerimientos. Estamos viendo que pude insertar también una imagen de la galería de imágenes del Microsoft dentro de una columna. Vamos viendo cómo vamos mezclando algunas de las propiedades del procesador de texto. Y tenemos también una tabla. Otra de las características que nos permite trabajar en el procesador de texto va a ser precisamente la confección de tablas en el documento. Por ejemplo, están viendo ahí, pusimos aquí trabajo con tabla, pusimos los títulos de las tablas, un texto en una posición determinada. Van a ver que los marcos son más oscuros que las entrelíneas que están aquí, etcétera. Todo esto es la propuesta que les traigo para cómo trabajar en un procesador de texto. O sea, ya mi trabajo está finalizado y nosotros lo hemos impreso. Nosotros, a medida que vayamos dando esta unidad, vamos a ir enseñándoles cómo hacer cada uno de estos pasos a medida que vaya transcurriendo las diferentes lecciones. Hemos visto algunas de las cosas más importantes que podemos realizar con un procesador de texto, como fueron darle borde a una página, establecerle estilos de fuente artísticos o de formato, insertar imágenes prediseñadas desde la galería de Microsoft Word, trabajar con columnas o estilo periodístico, establecer al inicio de un párrafo la letra capital, trabajar con diferentes opciones de dibujo desde la barra de dibujo. Bien, ahora les voy a proponer al facilitador que este documento que orientamos realizar, parecido al mío, no necesariamente igual, pudiera tener o que tenga como título del trabajo orientaciones. O sea, el título del documento que el facilitador va a crear para introducir en la computadora de cada uno de los estudiantes debe tener como nombre orientaciones y debe estar guardado en una carpeta con nombre alumno. O sea, orientaciones se va a llamar el documento, estará guardado en una carpeta que se llame alumnos y a su vez va a estar guardada dentro de mis documentos. Repito, documento, nombre, orientaciones, guardado en una carpeta con nombre alumno, dentro de mis documentos, o sea, guardada esa carpeta a su vez dentro de mis documentos. Esto va a ser muy importante para el trabajo posterior. ¿Por qué? Porque vamos a montar nuestro trabajo, uno que ya, este mismo que tenemos aquí, dentro de mi computadora, pero que, repito, no será similar al de ustedes, pero nos puede ayudar o nos va a facilitar realizar las técnicas para trabajar con el procesador. Bien, ya hemos visto algunas de las opciones que podemos realizar con el procesador de texto. Ahora bien, ¿qué utilidad darles a estas posibilidades? En resumen, ¿qué puedo hacer con un procesador de texto? Veamos. ¿Qué puedo hacer con un procesador de texto?
¿Qué puedo hacer en un procesador de textos? Facilidades para modificaciones, efectos de enfatización de la información, inserción de información en cualquier parte del documento, centrado de texto, configuración de párrafos y otras acciones de formato. Tratamiento de bloques, que es un bloque, un fragmento de información, para modificar su posición lógica, duplicarlos, borrarlos, etc. Búsqueda con o sin sustitución de información. Posibilidad de mezclar diferentes documentos. Existencia de correctores ortográficos, gramaticales y de estilo para revisar el texto, así como diccionarios de sinónimos. Existencia de plantillas predefinidas para la elaboración de documentos diversos. Inserción de objetos disímiles, como son gráficos, tablas, videos y otros.
Almacenamiento en soporte digital. Intercambio con otras aplicaciones. Posibilidades de concepción, diseño y exportación de documentos para su distribución en las redes mundiales de la información. Hasta aquí la lección de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de ella. Les recomiendo que utilicen el folleto de trabajo para todos estos temas que vamos a impartir, que les será de mucha ayuda. Y los espero en una próxima lección.